¿Qué tal? Muy buenas tardes. En un enorme esfuerzo de producción colectiva, vamos a dar inicio al homenaje a nuestro querido profesor y amigo Carlos Ulises Mulines. Como ustedes saben, Ulises ha realizado importantes contribuciones de investigación en varias áreas de la filosofía, semántica, ontología, epistemología, metafilosofía, filosofía política y, por supuesto, filosofía de la ciencia. Su trabajo en esta última área se ha desarrollado tanto en filosofía general de la ciencia como en filosofía especial de la física, con contribuciones a la filosofía formal de la ciencia, la filosofía histórica de las ciencias e incluso la historia de la propia disciplina, la filosofía de la ciencia. También ustedes sabrán que es uno de los principales defensores, desarrolladores y promotores del punto de vista semántico o modelo teórico de las teorías científicas, conocido como concepción estructuralista de las teorías, metateoría estructuralista o estructuralismo metateórico. La obra filosófica de Mulines se caracteriza por satisfacer los desiderata karmatianos de claridad y precisión. Con su obra, Mulines demuestra que es posible desarrollar una filosofía de la ciencia sistemática, sincrónica y diacrónica. Además, reconociendo la presencia esencial de elementos irreductiblemente pragmáticos e históricamente relativos en la identidad de las teorías científicas. Ulises fue también un profesor y supervisor excepcional. A través del contacto personal o de su extensa obra, contribuyó a la formación de nuevas generaciones de filósofos y filósofos de la ciencia en Europa y América Latina. Luego de escuchar la propia locución que grabó nuestro querido Ulises, hablaremos en estricto orden alfabético, comenzando por José Díez, seguido por Javier Echeverría. Luego pasaremos el video grabado también por Adolfo García de la Sierra. Le daremos a continuación la palabra a Juan Manuel Jaramillo. Luego transmitiremos el video de César Lorenzano. A continuación hablaré yo mismo, Pablo Lorenzano, y terminará Ambrosio Velasco. ¿Sí? Así que bueno, primero el video, por favor. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, estoy muy conmovido y me siento muy honrado por el homenaje que ustedes han preparado para mi persona. Y bueno, en esta breve alocución, mi idea es simplemente, aparte de desearles un gran éxito en el Congreso, a todos, pues simplemente hacer una pequeña intervención, que no va a durar mucho, no hay tiempo para demasiada gente. Entonces voy a hacer un resumen, un breve resumen de carácter más que nada histórico, biográfico histórico, de la fase inicial, de la primera fase del desarrollo de la concepción estructural de la ciencia, o dicho con otras palabras, del programa del estructuralismo metacientífico, y simplemente, bueno, hacer un recuento de los hitos principales de esa primera fase. Digamos, para marcar fechas, desde la aparición del libro de Joe Smith, The Logical Structure of Mathematical Physics, hasta lo que podríamos llamar la primera culminación del programa
al final de esta primera fase, que fue la publicación de la obra conjunta de Balzer, Moulines y Smith, titulada An Architectonic for Science, que ocurrió en 1987. Simplificando, podemos decir que estos dos hitos marcan la primera fase del desarrollo del estructurismo metacientífico. Como ustedes saben, luego siguió con muchas más obras y aportaciones, sobre todo en el mundo de habla hispánica, pero no solo, también en Alemania y en otros países. Pero entonces yo me voy a limitar a esta primera fase. Más o menos pues son unos 15 años, 17 años, y bueno, y luego ya no tiene más tiempo para otras cosas. Empezaré con un recuerdo autobiográfico. En verano de 1971 yo me había recién licenciado de filosofía en la Universidad de Barcelona bajo la tutoría del profesor Jesús Mosterín. Yo había escrito una tesis de licenciatura titulada Sistemas Fenomenalistas, que básicamente, bueno, era una prosecución, un intento de proseguir el programa de Carnap en el Logischer Aufbau der Welt, la construcción lógica del mundo. Y una vez licenciado, mi idea era seguir mis estudios doctorándome en Alemania. Mi idea era seguir más o menos en la tradición carnapiana. Entonces le pregunté a Jesús Mosterín quién podía ser un buen asesor mío en Alemania. Él había estudiado en Alemania y me dijo sin vacilar: vete con Wolfgang Steckmüller en la Universidad de Múnich, es un carnapiano de pura cepa. Total que bueno, yo pedí una beca de doctorado al servicio alemán de becas, que me la dieron bastante rápido, y me presenté en Múnich para, según yo, dedicarme a alguna línea más o menos carnapiana bajo la asesoría de Wolfgang Steckmüller. Pero mi sorpresa fue al llegar a Múnich, me di cuenta que a Steckmüller ya la tradición carnapiana no le interesaba, y uno de sus asistentes, Andreas Kamla, me explicó que ahora a Steckmüller ya solo le interesaba la obra de un joven filósofo de la ciencia norteamericano, Joseph Smith, que era para Steckmüller algo muy prometedor. Total que, bueno, yo quedé un poco frustrado, pero dije, bueno, a ver, ¿qué es eso de esta obra de Smith, titulada The Logical Structure of Mathematical Physics? Me fui a la biblioteca a empezar a leer, no entendía gran cosa, pero sí quedé impresionado, y bueno, yo no sabía qué hacer. Afortunadamente, Steckmüller había conseguido una financiación del Ministerio alemán para dedicarse a un estudio profundizado de la obra de Smith y de todo lo que más o menos estaba relacionado con ella, para la cual el Ministerio alemán le dio dinero para que empleara a dos jóvenes doctorandos. Y Kamla le dijo a Steckmüller, bueno, porque ya había otro muchacho, Wilhelm Wolse, ya empezado a trabajar en esos estudios, y Kamla le dijo a Steckmüller, bueno, ¿por qué no invita usted también a Ulises Moulines? Parece que no es tan tonto como que puede hacer algo bueno con ese plan de investigación.
Y bueno, Stegmüller aceptó la idea, en total que en la primavera del año 1972, Wolfse y yo empezamos a estudiar muy a fondo el libro de Smith. Y al mismo tiempo, Stegmüller también estaba interesado en que yo me dedicara a estudiar la obra de Kuhn, porque, como probablemente ustedes recordarán, el último capítulo del libro de Smith, titulado Dynamics of Theories, es un intento de, digamos, compaginar el estudio informal de Kuhn de la evolución de la ciencia, de la diacronía de la ciencia, con su propio enfoque, con el propio enfoque de Smith, que entonces todavía no tenía un nombre propio, no se llamaba estructuralismo ni nada parecido. Smith lo llamaba en algún capítulo de Ramsey View Amended, la concepción de Ramsey modificada o mejorada, pero no tenía verdaderamente un nombre propio. Y bueno, entonces la idea es que yo tratara de ver qué pasaba con Smith y Kuhn, y si había realmente una posibilidad de combinar las dos metateorías. Eso fue una parte de mi trabajo, no la única. Además me dediqué a reconstruir o reformular otros capítulos de la obra de Smith. Y todo, bueno, salió bastante bien, y en el año 1973, es decir, un año y medio después de que Stegmüller me enrolara en su proyecto, salió publicado el libro de Stegmüller titulado en alemán Theorien Strukturen und Theoriendynamik, o sea, estructuras y dinámica de teorías, que poco después fue traducido al inglés. Y en ese libro Stegmüller hace pues, gran hincapié en el carácter revolucionario de la obra de Smith, lo hace más claro, ¿no? Porque la verdad es que el texto de Smith es muy difícil de leer. Stegmüller era un maestro en lo que podemos llamar divulgación filosófica y clarificación filosófica. Su libro se lee muy bien, se entiende muy bien, cosa que no puede decirse del libro de Smith. Bueno, total que en ese libro Stegmüller trata pues de combinar la metateoría smithiana con la concepción más histórica de Kuhn. El libro tuvo mucho éxito en Alemania primero, luego en el mundo entero cuando salió la traducción al inglés, y así empezamos a divulgar el estructuralismo metacientífico. Todavía en esa época Stegmüller no hablaba del estructuralismo, llamó a esa combinación, digamos, de Smith y Kuhn, lo llamaba concepción no estándar de las teorías científicas, non-standard view, pero no es una muy buena descripción, pero de momento no se le ocurrió otra cosa. Fue solo un par de años después, en 1978, que Stegmüller publicó otro libro más breve y como más, digamos, más popularizador, más de divulgación, titulado justamente por primera vez The Structuralist View of Theories, en inglés, publicó en inglés. Y bueno, ahí ya se acuñó esa denominación, y desde entonces pues es el nombre que se divulgó como descripción de la teoría smithiana, digamos que aunada a ideas kuhnianas. Entre tanto, Stegmüller había conseguido
que el ministerio alemán financiara una cátedra temporal en Múnich para Joe Smith, que en esa época no tenía ningún empleo fijo en California, y Smith, encantado, se vino a Alemania, a Múnich, hablaba un poco el alemán, y bueno, daba ahí sus seminarios, en parte medio alemán, medio inglés, pero bueno, ahí estábamos, y ahí empezó una muy firme amistad entre mi persona y Smith, no solo de tipo académico, sino bueno, hacíamos excursiones juntos por los Alpes de Baviera, etc. Y empezamos a discutir muy a fondo las posibilidades de desarrollar aún más la concepción que entonces que Smith había iniciado. A nosotros, poco tiempo después, se añadió Wolfgang Balzer, que también era un doctorando de Steigmüller, que también quedó muy convencido de la importancia de la obra smithiana, y bueno, los tres intercambiamos mucho, y bueno, poco después nos doctoramos, tanto Balzer como yo. Y yo seguí, claro, en contacto con Steigmüller, que era todavía mi Dr. Vater, como se llama en alemán, mi asesor doctoral. Poco tiempo después me doctoré y Steigmüller me proporcionó una plaza como asistente en su instituto, pero pues el problema era que yo no era alemán, ni siquiera europeo, y las autoridades de Baviera consideraban que yo ya había terminado mi doctorado y tenía que largarme del país, no quería que yo me quedara ahí. Fue muy duro para mí esto, pero bueno, tenía que aceptarlo, y afortunadamente me salvó México. Me ofrecieron una plaza de titular en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y pues allá emigré en 1976, aunque conservando, claro, el contacto epistolar con Smith y con Balzer, y en parte también con Steigmüller. Bueno, en México seguí desarrollando el estructuralismo en conexión epistolar con Smith y Balzer, a quienes ambos los invité a venir a México a dar unas charlas, y en fin, pues seguimos en contacto. Y en esa época en México surgió la idea de que podíamos escribir una obra conjunta mucho más a fondo de lo que hasta entonces se había hecho para desarrollar aún más el estructuralismo. Bueno, la dificultad era que bueno, yo estaba en México, Smith en Colorado y Balzer en Múnich. En esa época no había ordenadores, no era posible la comunicación por computador, todo era por carta, por snail, como es. Y bueno, fue un poco difícil, pero poco a poco fuimos montando el andamiaje para esa obra. Se facilitó un poco la tarea porque a mí en 1984 me nombraron catedrático en la Universidad de Bielefeld, en el norte de Alemania, y eso hizo un poco más fácil la comunicación, al menos con Balzer. Por sí, bueno, seguía estando muy lejos, pero de todos modos se hizo un poco más fácil, y sobre todo tuve una excelente secretaria, Frau Einsporn, que era muy buena para elaborar textos con su máquina electrónica, y eso también nos ayudó mucho. De vez en cuando Balzer iba a Bielefeld o yo iba a Múnich, y alguna vez también coincidimos con Smith,
Total que poco a poco fuimos redactando el texto que salió publicado en 1987 bajo el título An Architectonic for Science, the Structuralist Program. Y de alguna manera eso fue la culminación de esta primera fase del desarrollo del estructuralismo. Con eso ya dimos a conocer el programa a un amplio público interesado en todos los países del mundo y se consolidó pues la metateoría estructural y bueno, después siguieron muchos otros desarrollos, como digo, muchos también en Latinoamérica o en España, etc. Pero eso ya es otro capítulo, y en esta breve intervención, como no quiero alargarme más, quería yo simplemente hacer este recuento histórico un poco novelesco, desde la aparición del primer libro de Smith, The Logical Structure of Mathematical Physics, hasta la aparición de nuestra obra conjunta, Architectonic for Science, en 1987. Bueno, eso era lo que les quería contar. Espero que les haya interesado un poco y lamentablemente yo no podré el miércoles asistir ni siquiera online a las intervenciones del Congreso Iberoamericano, porque mi esposa Adriana tiene una grave enfermedad de la vista, tienen que ingresarla lo más rápido posible. Yo tendré que estar con ella en el Hospital Americano de París, pero bueno, espero más adelante, que cuando se hayan grabado todas las intervenciones, dentro de 1 o 2 semanas, lo que sea, que podré yo visionar las intervenciones de los demás colegas que participan en el Congreso, especialmente el primer día dedicado al homenaje a Ulises Morales. Muchas gracias por su atención y les deseo mucho éxito en el